Con el gusto de saludarlos después de esta más o menos prolongada pausa, vamos a dar continuidad a nuestra temática acerca de los impactos, las repercusiones del pecado original en distintos ámbitos. En esta ocasión abordaremos algunos de estos impactos. En primer lugar, el impacto que tuvo el pecado original, la caída de Adán y Eva, sobre la creación, y posteriormente abordaremos el tema de los impactos de dicho pecado sobre los designios divinos, principalmente en torno al reino, para finalizar con los aspectos relativos a la condena que reciben Adán y Eva, es decir, el castigo que la justicia divina va a descargar sobre la primera pareja. Por lo tanto, pues, adentrémonos de lleno a revisar en primer lugar estos impactos, empezando por aquellos que se van a ver reflejados sobre la creación. En en una de las cartas de San Pablo va a escribir lo siguiente en su carta a los Romanos, capítulo 8. La creación, en efecto, fue sometida a la vanidad, no espontáneamente, sino por aquel que la sometió en la esperanza de ser liberada de la servidumbre de la corrupción para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Y aquí debemos entender que cuando San Pablo hace referencia a que la creación está ahora al servicio de la corrupción, se está refiriendo a que la creación en los designios de Dios, en la mente divina, fue pensada por Dios para servir no a seres corruptos, sino a seres divinizados, como lo eran Adán y Eva en su estado de inocencia, pequeños dioses de la tierra, como le llama nuestro Señor en las obras tanto picarretiana como valtortiana. Y ahora la creación se verá obligada a servir a seres corruptos y seres corruptores al mismo tiempo. Por eso es que San Pablo coloca en la misma creación la esperanza de ser liberada de esta esclavitud para participar en la gloria de Dios. Y en el libro del cielo vamos a encontrar estas palabras de nuestro Dios, refiriéndose a este impacto sobre la creación. Dice, antes de pecar, Adán poseía vínculos y relaciones de comunicación con toda la creación, porque poseyendo él íntegra la voluntad suprema, era como connatural sentir en sí todas las comunicaciones, donde quiera que ella obraba, es decir, la divina voluntad. Antes de pecar, poseyendo la fuente de la unidad de la luz con su creador, cada pequeño acto de Adán era rayo de luz, que invadiendo toda la creación, iba a fijarse en el centro de su creador, llevándole el amor y la correspondencia de todo lo que había sido hecho por él en toda la creación. Adán armonizaba todo y formaba la nota de acuerdo
entre el cielo y la tierra. Ahora, al sustraerse de este querer tan santo, sintió el desgarro que hacía de toda la creación, el rompimiento de todas las comunicaciones y todos los vínculos rotos como de un solo golpe por él. Adán sintió este desgarro tan doloroso y a pesar de todo, cayó en el laberinto de su voluntad humana, que no le dio más paz ni a él ni a sus descendientes. Y aquí encontramos la explicación de por qué la humanidad entera, de todas las generaciones, de todas las épocas, de todos los siglos, no podemos gozar de paz. Concretamente, la paz interior, la paz del alma, la paz del ser, lo cual se repercute como consecuencia en la paz entre prójimos, entre semejantes. Y sabemos bien que la historia de la humanidad está marcada por las constantes guerras. No ha habido época de la humanidad donde no haya habido guerras. Como de un solo golpe, toda la creación se retiró de él, retirándose la felicidad, la paz, la fuerza, la soberanía, todo. En cuanto pecó Adán, sustrayéndose de mi voluntad, dice Jesús, la alegría partió de él, y todas las cosas creadas retiraron en su seno las alegrías que poseían, dando al hombre solo los medios necesarios, no como a dueño y señor, sino como a siervo ingrato. En cuanto el hombre pecó, sustrayéndose de nuestro querer divino, perdió el señorío y se redujo a la esclavitud. ¿Qué cambio de hijo a siervo? Perdió el mando sobre las cosas creadas. Se volvió el siervo de todos. En cuanto Adán se sustrajo de mi voluntad, sus actos no fueron más como rayos que invadían cielo y tierra, sino que se restringieron casi como plantas y flores en el pequeño cerco de su terreno. Así que, perdiendo la armonía con toda la creación, se volvió la nota discordante de todo lo creado. Así que Adán, en cuanto rompió con nuestra voluntad divina, se jugó toda la creación y también nuestra vida en él. Es tan grande la ofensa de sustraerse de nuestra divina voluntad que nos retiramos del hombre. Y con nosotros queda ofendida toda la creación. Así que en cuanto Adán formó la ruptura con nuestra voluntad, se ofendió el cielo, las estrellas, el sol, el aire que respiraba, el mar, la tierra que pisaba. Todos se sintieron ofendidos porque mi divina voluntad es como latido y circulación de sangre de todas las cosas creadas. Por eso, todos sintieron el dolor de la ruptura del querer humano, sintiéndose tocar el latido del que reciben vida y conservación. Mi voluntad, siendo ella origen, dueña, principio de toda la obra de la creación, donde ella existe, tiene virtud de conservar bella su obra, tal y como la sacó. Pero donde no existe, falta la comunicación de sus humores vitales para conservar la obra salida de nuestras manos. Así que todas las cosas, aun las más pequeñas, tienen su puesto. Se puede decir que están en su casa, al seguro. Nadie las puede tocar. Eso es muy importante de tener en cuenta, de no olvidarlo, sobre todo en una época como la actual en la que mucho se habla y la humanidad entera ha quedado convencida
por esta ideología del ecologismo que ha difundido la idea, este conjunto de pseudoteorías, que no son más que hipótesis infundadas totalmente, casi tergiversando la verdad para hacernos creer cosas sin sentido, como el hecho de que el ser humano es capaz de trastornar las cosas de la naturaleza, del universo, y en esas teorías malévolas del ecologismo, del cambio climático, se han apoyado los globalistas para atacar a la humanidad, diciendo que al ser la humanidad la causante de todos los daños sobre la naturaleza, la humanidad se convierte en el enemigo número uno al que hay que combatir, al que erradicar. Y en ello se fundamentan todas las leyes y las ideologías a favor del aborto, de la ideología de género, etcétera. Pero aquí claramente el libro del cielo nos dice que nadie puede alterar cada una de las cosas que Dios ha creado, porque cada una están en su puesto. Poseen la abundancia de los bienes, porque ese querer que corre en ellas posee la fuente de todos los bienes. Están todas en el orden, la armonía y la paz de todas. En cambio, el hombre, con sustraerse de nuestro querer, perdió su puesto, quedó sin nuestra casa, expuesto a los peligros. Todos lo pueden tocar para hacerle daño. Los mismos elementos son superiores a él, porque poseen una voluntad suprema, mientras que él posee una voluntad humana degradada, que no sabe darle otra cosa que miserias, debilidades y pasiones. Y como ha perdido su principio, su puesto, se ha quedado sin orden, desarmonizado con todos, y no goza paz ni siquiera en sí mismo. Así que se puede decir que es el único ser errante en toda la creación, que por derecho nada le toca. El hombre, con sustraerse de nuestra voluntad, se hizo reo por robar los derechos divinos. Y haciendo su voluntad, nada más le pertenecía de las cosas creadas por este fiat. Así que debía encontrar un lugar donde no se extendiera nuestra obra creadora. Pero esto le era imposible. Ese lugar no existe. Y mientras no estaba con nuestra voluntad, tomaba de sus cosas para vivir. Se servía del sol, del agua, de los frutos de la tierra, de todo. Y estos eran robos que nos hacía. O podríamos decir, siguen siendo robos que el hombre que está fuera de la voluntad de Dios sigue haciéndole a Dios en su creación. Así que el hombre, con no hacer nuestra voluntad, se volvió el ladronzuelo de todos nuestros bienes. Cómo fue doloroso el ver que la creación debía servir a tantos desertores, a tantos que no pertenecían al reino del fiat divino, y por cuantas criaturas debían venir a la luz y no debían vivir en nuestro reino y hacerse dominar por nuestra voluntad, tantos puestos perdía sobre la tierra. El hombre, con sustraerse de nuestra voluntad, no fue más una la voluntad que reinaba sobre la tierra, sino dos. Y como la humana era inferior a la divina, se vació de todos los bienes de este fiat supremo. Y haciendo la suya, quitó el puesto a la voluntad divina. Y esto fue el más grande de los dolores. Pobre Adán, cuánto le costó el sustraerse de mi voluntad. Al solo sentirse aislado, no más cortejado por toda la creación,
Sentía tal espanto y horror que llegó a ser el hombre miedoso. Temía de todo y aún de mis mismas obras. Y con razón, pues se dice, quien no está conmigo, está contra mí. No estando él más vinculado con ellas, es decir, con las cosas creadas, por justicia se debían poner contra él. Pobre Adán, hay que compadecerlo mucho. Oh, cómo descendió en lo bajo y lloró amargamente la unidad de la luz perdida, que elevándolo sobre todas las cosas creadas, hacía de Adán el pequeño Dios de la tierra. El hombre, con retirarse de nuestro fiat divino, se sintió sacudido hasta en lo más profundo, y su misma persona la sintió vacilante, sintió qué cosa es debilidad, y se sintió siervo de pasiones que lo hacían avergonzarse de sí mismo, y llegó a perder su dominio. Así que fue el pecado el que arrojó en el hombre la semilla de la infelicidad, del dolor y de todos los males que lo asedian dentro y fuera. Así que no estaba más en su poder como antes la fuerza, la luz, la gracia, la paz, sino que la debía mendigar de su Creador con lágrimas y oraciones. Ahora, podríamos preguntarnos, podríamos con toda validez hacernos esta pregunta. ¿Por qué fue tan catastrófica la caída de Adán? ¿Por qué cayó tan bajo? Para darnos una idea, vamos nuevamente a recurrir a la obra picarretiana, donde el libro de cielo nos va a ir detallando cuáles fueron los motivos por los cuales Adán cayó tan bajo. Adán cayó tan bajo porque se sustrajo de una voluntad expresa de su Creador, en la cual venía encerrada la prueba, para probarlo en su fidelidad hacia aquel que le había dado la vida y todos los bienes que poseía. Mucho más que lo que Dios le pedía de él, ante los tantos bienes que gratuitamente le había dado, era que se privara de los tantos frutos que le había otorgado, solo de un fruto por amor a aquel que tanto le había dado. Y en este pequeño sacrificio que Dios quería de él, le había hecho saber que no quería otra cosa que estar seguro de su amor y de su fidelidad. Adán debería haberse sentido honrado de que su creador quería estar seguro del amor de su criatura. Se acrecentó la culpa porque aquel que lo atrajo y persuadió a caer no era un ser superior a él, sino una vil serpiente, su capital enemigo. Su caída trajo más graves consecuencias, porque era la cabeza de todas las generaciones. Así como en el orden natural, quien cae desde un punto altísimo o muere o queda tan deshecho y deformado que le resulta imposible readquirir su estado anterior de salud, de belleza, de altura, y quedará como un pobre lisiado, ciego, jorobado y cojo. Y si éste fuera padre, saldrían de él las generaciones de los lisiados, de los ciegos, de los jorobados y de los cojos. Así en el orden sobrenatural, Adán cayó de un punto altísimo. De la altura desde donde cayó, fue un milagro que no pereciera del todo. Pero si no murió,
El golpe que recibió en la caída fue tan fuerte que fue inevitable quedar lisiado, deshecho y deformado de su insólita belleza. Y como era padre y cabeza de las generaciones, puso fuera a la familia de los lisiados. Como Adán había sido creado como cabeza de todas las generaciones, su voluntad sustraída de su creador formó la polilla en la raíz del árbol de todas las generaciones. Por eso todos sienten las ruinas que formó la polilla de la voluntad humana desde el principio de la creación del hombre. Porque cuando el mal está en la raíz, todo el árbol está obligado a sentir los efectos malignos, los humores nocivos que hay en la raíz. Adán, con pecar, con el hacer su voluntad humana, no solo formó la polilla a la raíz del árbol de la humanidad, sino que agregó el injerto. Y este injerto comunicó todos los malos humores que en el curso de los siglos debía producir en el árbol de la humanidad el injerto de Adán. En un principio, un injerto no puede producir ni grandes bienes ni grandes males, sino solo el principio del mal o del bien. En efecto, Adán no hizo todos los males de las generaciones humanas, pero apenas hizo el injerto y fue causa de torrentes de males. Porque con sustraerse de mi querer, mi reino y el suyo terminó. Y no solo eso, sino que me pisoteó y en mi lugar se puso a sí mismo a reinar, idolatrándose y formando el reino de los vicios, de las miserias, de las desgracias. Mi alegría, dice Jesús, murió acabando de nacer y se cambió en dolor. Y el dolor que nos dio al sustraerse de nuestra voluntad fue tan grande porque rompió todas las armonías que al crearlo poníamos entre él y nosotros. Cambió nuestra fiesta en dolor para nosotros y para él. Adán destruyó nuestros más altos designios, deformó nuestra imagen que en él habíamos creado, porque solo nuestra voluntad divina tenía virtud de mantener bella nuestra obra. Quitando esta, es decir, la voluntad divina, el hombre es el ser más vil y degradado de toda la creación. En cuanto Adán hace su voluntad humana, sin hablar dice a su creador, retírate, no tengo dónde poner tus dones. Si tú me hablas, no te entiendo. Tus sorpresas no son para mí. Yo me basto a mí misma. Y con razón dice esto, porque sin mi voluntad, que es su vida primaria, ha perdido la vida y la capacidad donde poner mis dones, de comprender nuestro lenguaje celestial, y se hace extraña a nuestras más bellas sorpresas. En cuanto el hombre se sustrajo de nuestro fiat, se desordenó, de modo que a cada paso vacilaba, porque se separó, rechazó el acto vital de su vida y del acto estable y permanente que debía vivir con él como una sola vida, cual es nuestra divina voluntad. De modo que nos sentimos inmovilizados por el hombre, porque queremos dar y no podemos, queremos decir y no nos entiende. Y como si de lejos hiciéramos oír nuestros dolorosos lamentos con decirle, oh hombre, basta, vuelve a llamar en ti aquella voluntad que rechazaste. Ella no toma en cuenta tus males, y si la llamas, está pronta a tomar posesión y a formar su reino en ti, reino de dominio, de paz, de felicidad.
de gloria, de victoria para mí y para ti. No quieras ser más esclavo, ni vivir en el laberinto de tus males y miserias. Así no te creé, sino creé rey de ti mismo, rey de todo. Por eso, llama a mi voluntad como vida y te hará conocer tu nobleza y la altura de tu puesto en el que fuiste puesto por Dios. Así es que, con todo esto que acabamos de escuchar del libro de cielo, podemos entender lo catastrófico que fue la caída de Adán, para el propio Adán, para Adán y Eva, para Dios primordialmente y para todos nosotros, hijos de Adán y Eva. Ahora vamos a ver qué es lo que aparece en las Sagradas Escrituras acerca de la condena de los castigos que justamente fueron eh, descargados sobre la primera pareja, sobre Adán y Eva. ¿En qué consistió la sentencia dictada por Dios? Vamos a revisar lo que nos dice el capítulo número 3 del libro del Génesis, donde se narra lo siguiente. Eva, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Con dolor parirás los hijos, y a tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. Adán, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste de ese árbol del que te mandé no comer, maldita será la tierra por amor de ti, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinas y cardos te producirá, y comerás hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. Y sabemos bien que Adán fue expulsado del paraíso. En la escritura, en el libro del Génesis, se lee, y le echó Yahvé Dios del jardín de Edén para que labrase el suelo de donde había sido tomado. Y habiendo expulsado al hombre, puso delante del jardín de Edén querubines y la llama de espada vibrante para guardar el camino del árbol de la vida. Y ahora la pregunta que surge es, ¿fue excesivo el castigo para Adán y Eva? Muchos, entre ellos algunos biblistas, sobre todo protestantes, pero tristemente también dentro de nuestra Iglesia Católica, algunos biblistas malintencionados, mal formados, con una mentalidad de corte progresista, llegan a considerar que en verdad fue excesivo el castigo para Adán y Eva, casi casi como decir, no era para tanto, no era para tanto, y en ello, por supuesto, quieren justificar los argumentos en contra del pecado original y de las consecuencias de este para nosotros como parte de la humanidad que surgimos de la primera pareja. Pero para responder adecuadamente a esta pregunta, vamos a recurrir a la obra valtortiana, donde Jesús mismo va a darnos la respuesta correcta a esta pregunta. El castigo no fue desproporcionado, sino justo. Para entenderlo hay que tener en cuenta la perfección de Adán y de Eva. Con la mira puesta en ese hito, se puede medir la magnitud de la caída en aquel abismo. Si Dios tomara a algunos de vosotros
y os pusiera en un nuevo Edén, dejándoos tal como sois, pero dándoos los mismos mandatos que Adán, y vosotros desobedecieseis como él, ¿creéis que Dios os condenaría con el mismo rigor que Adán? No. Dios es justo y sabe qué herencia tan tremenda arrastráis vosotros. Las consecuencias del pecado de origen fueron reparadas por Cristo en cuanto atañe a la gracia. Mas perdura la debilidad de la lesión inferida a la perfección originaria, y esta debilidad la constituyen los estímulos, semejantes a gérmenes infecciosos que quedaron latentes en el hombre, prontos a entrar en acción para vencer a la criatura. Hasta en los santos más santos se encuentran estos. Y otra cosa no es, en el fondo, la santidad, que la lucha y la victoria continuas que el alma y la razón del justo sostienen y consiguen contra y sobre los estímulos, para permanecer fieles al amor. Dios, que es infinitamente justo, no sería ahora inexorable contra ninguno de vosotros como lo fue con Adán, ya que tendría en cuenta vuestra debilidad. Con Adán lo fue por estar él dotado de todo lo que podía hacerle vencedor y fácil vencedor de la tentación. De ahí que fuera castigado con aquel castigo en el que se ve que si el hombre prevaricador no respetó las limitaciones puestas por Dios, este, es decir, Dios en cambio, respetó las que en relación con el hombre habíase impuesto a sí mismo. Es decir, está hablándonos aquí Jesús en la obra valtortiana de que Dios a sí mismo se impuso una limitación muy, muy importante, es decir, referente a la libertad que le concedió al hombre, referente a la voluntad humana libre con que dotó al hombre, y por supuesto que el hombre no respetó el mandato de Dios, pero Dios sí que respetó el mandato que se impuso a sí mismo de no trastocar, de no transgredir, de no sojuzgar la libertad del hombre. Para Dios hubiera sido muy fácil arrebatarle, quitarle la libertad al hombre, convertirlo en una especie animal más. Pero Dios no actuó como el hombre. Antes, al contrario, le demostró al hombre que pese a la prevaricación del hombre, Dios mantuvo firme su limitación que se puso a sí mismo. Así es que con esta reflexión acerca de estas consecuencias del pecado original y acerca de la condena de los castigos que le fueron impuestos a la primera pareja, concluimos esta sesión con la confianza en que se darán el tiempo y la oportunidad de revisarla con detenimiento para meditar, rumiar estas magníficas verdades que Dios nuestro Señor nos ha entregado nuevamente. Reciban todos un fraternal abrazo y nos vemos en la próxima sesión. Hasta la vista.